Muchas de las personas que van y llegan a la primer consulta quieren ver resultados desde la primera sesión. Eso no va a suceder, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una conferencia y tú decías, el psicólogo no es un superhéroe. ¿Por qué lloras si eres psicólogo? O sea, los psicólogos contamos con una formación para poder ayudar a las demás personas, pues seguimos siendo humanos, ¿no? O sea, también sentimos, también nos equivocamos. ¿Qué debe de tener un psicólogo para realmente ser un verdadero psicólogo clínico? Que haya cursado su licenciatura, que se haya especializado para que pueda dar terapia. Hay muchos psicólogos que no cuentan con un enfoque. Si tú como psicólogo no cuentas con un enfoque, es decir, yo soy psicólogo, soy sistémico, soy humanista, no todas las corrientes van a poder manejar todo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Psicología sin Bata. El día de hoy tengo la oportunidad de charlar con una gran profesional que además tengo la suerte de que es mi amiga, con la maestra Alondra Lezama. Y bueno, pues uno de los temas que nos apasiona y que no podíamos dejar de tocar en este segundo episodio, pues es precisamente hablar sobre el papel del psicólogo. Entonces van a encontrar muchísima riqueza en este capítulo, específicamente sobre el psicólogo clínico. Así es que bueno, pues ojalá se den la oportunidad de escuchar completamente el podcast y bueno, pues al final entenderán un poco, pues mucho más del papel del psicólogo. Así es que Alondra, bienvenida a Psicología sin Bata. Pues qué gusto tenerte con nosotros, Alondra, que digo, además de que trabajamos la mayor parte del tiempo juntos, creo que hemos desarrollado una bonita amistad. Y bueno, hoy tenerte aquí como invitada en ese segundo capítulo, pues bienvenida a Psicología sin Bata. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre que necesites, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Igual, lo que necesites, sabes que aquí estamos. Oye, qué curioso, porque justo el tema que hoy queremos abordar es sobre la parte del psicólogo. Y bueno, pues justo te conocí en la universidad, ¿no? Entonces... Sí, dato curioso. Tuve la fortuna o desfortuna de ser tu maestro. Y... Yo digo que afortunado, ¿no? Tú. No, yo digo que al revés, pero bueno. Ok, perfecto. Oye, Lo, platícame un poco, es decir, te conocí ya como en semestres avanzados, ¿no? Un poco de la parte, pues de la licenciatura y demás, o ya con una doble formación en posgrado, ¿no? Ya con mucha experiencia en talleres, dando conferencias, ¿no? Actualmente como directora de Psicólogos Mexicanos y demás. Platícame un poco, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, pues esta parte, la psicología, el ser psicólogo, esa expectativa de cuando eras estudiante a como hoy la vives una vez que estás egresando. Yo creo que sí cambia mucho tu realidad, porque cuando tú te metes a estudiar, creo que también depende de cada persona, ¿no? Los objetivos que tengas personalmente. Porque va a haber personas que a lo mejor cuando entren a la universidad, independientemente de la carrera, a lo mejor van más por la idea de las amistades y las fiestas y todo lo que conlleva ser uno universitario en la actualidad, pero en mi caso siempre fue diferente. O sea, yo sí entré a la universidad con un pensamiento diferente. O sea, yo dije, me gusta la psicología, quiero estudiar psicología. Me metí a estudiar psicología y ese fue mi enfoque desde un principio. Entonces, tampoco estuve cerrada a las amistades. Obviamente, yo dije, si se dan en el camino, pues qué bueno. Y fuimos conociendo a muchas personas que hoy en día sigo teniendo el contacto con ellas, como por ejemplo contigo. Pero sí cambia porque entras con una idea, ¿no? Claro. Por ejemplo, tu nombre a mí me gusta mucho. Del podcast, ¿no? Psicología sin Bata. Pensé que el mío. No, okay. No, el nombre del podcast. ¿Por qué? Porque anteriormente se vendía mucho esta idea o las personas pensaban que los psicólogos usábamos bata. Y la realidad es que no. O sea, un psicólogo no necesariamente usa bata. La puede llegar a usar, sí, pero sí son en casos muy específicos. A lo mejor como en el área clínica, si te encuentras adentro de un hospital, pues a lo mejor por reglamento, pero no es algo como que identifique al psicólogo. Entonces, el nombre que tú le pusiste a tu podcast me encanta porque sí es una realidad. Hay personas también que entran pensando, ¿no? Esto, ¿no? Voy a ser psicólogo y porque quiero utilizar bata blanca. Sí, pero claro. La realidad es que no.
Sí, ya siento que es como un poquito más a elección. Digo, yo recuerdo mucho como yo creo que a los mejores maestros que yo tuve, ¿no? Que siempre decían, bueno, es que nosotros no somos médicos como para Ujú. utilizar bata, ¿no? Entonces, creo que esto hoy también se permea, ¿no? Que hoy muchas universidades en la formación de psicología, pues sí la solicitan, ¿no? Incluso en UNAM, que está la quema de batas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, creo que hoy también como el no usar bata, ¿no? A lo mejor desde la terapia sistémica, creo que te da una cercanía pues mucho más profunda Claro. con los pacientes o con los consultantes, ¿no? Como cada quien los nombre desde su propia corriente. Hay una anécdota muy padre contigo que Ujú. ahorita me acabo de acordar, ¿no? Que te dejé afuera un día. Ah, sí, el primer día de clases, gente. ¿Cómo es esto para un chico que está en formación que de pronto lo dejen afuera del salón y no lo dejen pasar por un ratito? Y además, ¿qué hora es? Bueno, a ver, para empezar, vamos el contexto, ¿no? Es muy famoso también esta palabra en psicología, el famoso contexto, porque las situaciones se dan por otras situaciones, no siempre es porque uno lo quiera hacer adrede, ¿no? Hay una historia detrás, hay Claro. un porqué. Ese día yo, bueno, de hecho fue la primera clase que me ibas a dar. Yo llegué tarde porque estaba en coordinación, ¿no? Yo estaba arreglando unas cosas en coordinación. Entonces, cuando yo llego a la clase que me tocaba, era la primera clase que me dabas, y ya estaba la puerta cerrada del salón. Ujú. Pues sí, es un impacto, obviamente también va a depender de la persona, el cómo lo tome, Claro. pero para mí en ese momento sí fue como, ¿por qué está cerrada la puerta? Y luego yo toqué y Ajá. estaba hablando y tú seguías dando la clase. Ajá. Y yo dije, ¿qué le pasa a este maestro? Qué raro. Ajá. Pero, o sea, yo dije, bueno, si no me va a dejar entrar, porque incluso iba yo con otras compañeras, por lo que comento, estábamos en coordinación arreglando unos asuntos. Yo dije, si no me deja entrar, yo no voy a seguir, pues Tocando. tocando, interrumpiendo la clase de mis compañeros. En este caso, si tú no hubieras sido, bueno, si tú no hubieras mandado a mi otro compañero a abrirme la puerta para dejarme pasar en ese momento, bueno, me dejó pasar con condiciones, cabe Claro. aclarar, ¿no? ¿No? Pero si no hubieras abierto la puerta, yo me hubiera bajado a coordinación. Acusarme con tu coordinador. Sí, o sea, no es una acusación, hubiera sido una queja, Okey, porque no, y creo que eso ya alguna vez lo platicábamos y yo te lo decía, o sea, no llegué tarde porque yo anduviera echando relajo. claro, O sea, estaba haciendo algo en coordinación que, que se tomó como un poco más de mi tiempo y por eso llegué tarde. Va a haber alumnos que no lo van a tomar de esa forma. O sea, yo te digo, yo no hubiera seguido tocando por no interrumpir tu clase, por respeto a ti como maestro, por respeto a mis compañeros, pero, o sea, yo sí hubiera bajado a coordinación pues sí, a avisar la situación que había pasado y ver de qué manera se tenía que proceder. claro. Que esto te lo pregunto, bueno, me Ujú, acordé como un poquito de esta anécdota, porque creo que precisamente eso hacen los psicólogos, ¿no? Es decir, como que de pronto rompemos el esquema de las ujú, personas y que más bien es parte de lo que buscamos. Y por eso es que entonces generamos una reacción distinta en las personas. Y creo que cuando el psicólogo no logra romper este esquema, que claro, que quien lo hace es el paciente, ¿verdad? claro. Con apoyo del psicólogo. Pero creo que si esto no se logra, entonces difícilmente encontraremos los cambios que el paciente desea, ¿no? Yo creo, y creo que hace rato lo conversábamos, hay una gran diferencia entre el psicólogo ideal, que a lo mejor las personas generan en su cabecita, y entre el verdadero psicólogo, ¿no? Entre quien verdaderamente ejerce la profesión como tiene que ser. ¿Te encuentras alguna diferencia ahí? Sí, hay muchas diferencias. Y te voy a explicar por qué. Ajá, Ah, supongamos que en un caso general, a lo mejor para cualquier persona, un psicólogo va a ser un psicólogo ideal porque, y lo pongo así, porque sabemos perfectamente que eso no existe. ujú, Pero a lo mejor si yo me metiera, obviamente esto nada más es una suposición, porque yo no sé qué piensan las demás personas, pero metiéndonos un poco en la generalidad, cualquier persona a la que yo creo que si tú le preguntas, te va a decir que un psicólogo ideal va a ser aquel que le dé la razón o que le diga lo que quiere escuchar. ujú.
cuando la realidad sabemos que esto es totalmente falso, ¿no? ¿Y por qué? Hay un dicho que se ocupa mucho, un dicho coloquial que dice que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Ajá. Y a mí me da mucha risa porque eso en psicología no aplica. Totalmente. O sea, con un psicólogo eso no va a aplicar, porque el psicólogo es el único en donde el cliente nunca va a tener la razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a esta realidad? A lo mejor ese es el psicólogo ideal de las personas, pero la realidad es totalmente distinta y precisamente es lo que acabo de mencionar, ¿no? El psicólogo nunca te va a dar la razón, al contrario. Y creo que también ese es uno de los puntos importantes por los cuales las personas no siguen sus procesos, ¿no? Porque no sabemos que empezar un proceso terapéutico es difícil. Totalmente. Y entonces enfrentarte a la realidad y el no escuchar lo que tú quieras escuchar, o a lo mejor el que no recibas como un apapacho o no te den la razón, te confronta. Y no cualquier persona está preparada para eso. Sí, claro. Sobre todo confrontarte contigo mismo, ¿no? Porque creo que de pronto como que mirarnos a nosotros y luego interiorizarnos, creo que eso puede ser doloroso, puede ser complicado, ¿no? De pronto, y bueno, y si además le sumamos como todas las ideas erróneas que hay alrededor de la salud mental, que bueno, hoy entendemos que cada vez son menos, ¿no? Como estas ideas que surgen, pero bueno, creo que sumado a todo esto es lo que quizá no permita que la gente, bueno, pues acuda como a estos procesos terapéuticos, ¿no? Que al final son importantes, ¿no? O que de pronto, como tú lo decías, pues los abandonan, ¿no? Entonces abandonan el proceso terapéutico porque quizá no han encontrado esa receta mágica, porque quizá no han encontrado esa respuesta que querían encontrar o ese consejo, ¿no? Cuando sabemos que un buen psicólogo no aconseja, un buen psicólogo no generaliza y un buen psicólogo, gente, por supuesto que no te da las respuestas a tus preguntas, ¿no? Porque lo que buscamos es que cada consultante las encuentre por sí mismo. Exactamente. Y también justo como lo acabas de mencionar, también sucede mucho esto, ¿no? Muchas de las personas que van y llegan a la primer consulta quieren ver resultados desde la primer sesión. Y sabemos que obviamente eso no va a suceder, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una conferencia que tú diste, que hablabas precisamente sobre lo que estamos hablando hoy, ¿no? El psicólogo. Y tú decías, el psicólogo no es un superhéroe. Y hay personas que a lo mejor piensan, o sea, sí tienen estos pensamientos, ¿no? Porque luego se escuchan los comentarios de, pues eres psicólogo, ¿no? Si a lo mejor tú estás llorando y te ven llorar, ¿por qué lloras si eres psicólogo? O sea, los psicólogos contamos con una formación para poder ayudar a las demás personas en situaciones específicas, enfocándonos especialmente en el psicólogo clínico, pero pues seguimos siendo humanos, ¿no? O sea, también sentimos, también nos equivocamos. Entonces, esta frase que tú mencionaste en esta conferencia a mí me gusta mucho porque tienes toda la razón, ¿no? O sea, un psicólogo no es un superhéroe, no va a tener una receta secreta, no va a tener una pócima mágica que en cuanto tú llegues te va a solucionar la situación que tú traes, porque sabemos que eso es algo que se trabaja día con día y es más trabajo del consultante que del psicólogo. Claro, el psicólogo está ahí para apoyarte, para acompañarte, para ayudarte, pero el psicólogo no va a hacer tu trabajo, porque cada quien vive los procesos y dependiendo de la situación es conforme va avanzando. Claro, claro. Fíjate que yo difiero un poquito en como en una idea que tú acabas de comentar, que no hay cambios desde la primera sesión, ¿no? Y tú lo sabes, yo soy un fiel creyente que los Claro. cambios se dan desde la primera llamada telefónica, ¿no? Es decir, desde que el cliente, el consultante te hace como la cita, yo creo que desde ahí se empiezan a gestar cambios, ¿no? Y que desde la primera sesión, si en la llamada telefónica ya hay cambios, por supuesto que en la primera sesión todavía hay pues un poquito más de cambios, ¿no? Claro, todo esto depende pues del consultante, ¿no? O del cliente. Esto es como importante, ¿no? Déjame hacer nada más como un paréntesis. Claro. Es decir, nos referimos exactamente a lo mismo, ¿no? Si hablamos de un cliente, si hablamos de un consultante, De un si hablamos de un paciente, ¿no? Si hablamos de alguien que va a un proceso de análisis, hablamos exactamente de la misma persona. Lo que entendemos es que, bueno, de acuerdo a cada corriente psicológica,
tiene un nombre en cómo se le determina a el paciente, ¿no? Que normalmente pues va. Sabemos que desde la terapia breve se entra en soluciones de la terapia sistémica, bueno, pues más bien hablamos del consultante, ¿no? Es decir, quien va y consulta, porque como bien lo dijiste, bueno, pues más bien nos hacemos uno mismo, ¿no? Y no es tanto que es un trabajo en equipo. claro, bajo esta ideología de que el psicólogo no es un superhéroe, pues claro, el psicólogo no está por arriba del consultante, ¿no? O el consultante tampoco está por arriba del psicólogo, ¿no? Creo que de pronto vamos tomando posiciones distintas de acuerdo a conforme vaya avanzando un poco pues este proceso, ¿no? Esto nada más quería hacer como este paréntesis, como para explicar un poco la diferencia entre el consultante, cliente y demás, que de pronto, bueno, pues tendemos como hacerlo. Y bueno, regresando un poquito como esto que tú decías, claro, creo que esto me lleva mucho a pensar cómo es que el único experto en el problema es el mismo paciente, ¿no? Y creo que él es el quien vive el tema, es quien vive como pues su problema y demás. Y entonces, como tú bien lo decías, o sea, de pronto hay cierto trabajo que si bien le toca al terapeuta acompañar o al psicólogo, pero bueno, también, por supuesto, el paciente tiene que hacer lo suyo, ¿no? Tiene que trabajar en sí mismo y sobre todo la honestidad, Alondra. No sé qué opines sobre todo esto en la parte de los consultantes, la honestidad. Bueno, ahorita que me haces esa pregunta, yo me acuerdo mucho cuando estaba precisamente en la escuela. A nosotros siempre nos decían que los pacientes o los consultantes es como cuando vas al médico general, ¿no? Ya ves que cuando vas al médico general, el médico te pregunta, ¿cuál es su enfermedad? ¿O qué síntomas tiene? ¿Cuál es su problema? Y entonces el paciente te dice, por ejemplo, estoy enfermo de gripa, ¿no? Si lo acatamos más a la psicología, llega un paciente y te dices, ¿por qué situación está usted hoy aquí? Y entonces el paciente o el consultante te dice, es que tengo ansiedad. Ese es el problema que cree el paciente que tiene. Más sin embargo, el trabajo del psicólogo es llegar a fondo para saber el verdadero problema, porque el paciente te está diciendo, tengo estos síntomas, tengo ansiedad, y el trabajo tuyo como psicólogo es descubrir si este paciente realmente está en consulta por ansiedad y si realmente tiene estos síntomas. La mayoría de los casos es todo lo contrario, llegan por una cosa cuando en realidad lo que tienen que trabajar es otra cosa, ¿no? Otra situación. Pero esto es algo que se va descubriendo conforme a las consultas. Sí, claro, y que al final va a depender mucho de lo que tú decías, o sea, que en realidad el consultante sea muy honesto, ¿no? Consigo mismo, sobre todo, porque al final hay que recordar que, bueno, pues el espacio terapéutico es eso, o sea, es un espacio donde está 100% diseñado para el consultante, ¿no? Y que el tiempo que dure la sesión es su espacio y se puede expresar como quiera y puede hablar de lo que quiera. Y lo último que hacemos es juzgar a un paciente, claro, ¿no? Es decir, escuchamos, trabajamos desde la empatía y bueno, pues desde ahí es donde logramos o queremos hacer que el paciente haga insight, le caiga el 20, ¿no? Haga consciente lo inconsciente, etcétera, ¿no? Es decir, que haga un trabajo sobre sí mismo al final, pero desde la misma honestidad que él mismo genera, ¿no? Sin embargo, también creo, y no sé tú cómo lo vivas o que hayas escuchado, pero también creo que lamentablemente dentro de la misma profesión y como en todas, pero ahorita estamos hablando del psicólogo, lamentablemente también nos encontramos con malos psicólogos clínicos, ¿no? Y con malos psicólogos que lamentablemente pues lo que hacen es dañar, ¿no? Sí, La misma psicología o incluso a las personas, que esto es terrible, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo vives? ¿Cómo lo concibes esto? Bueno, esto también me hace recordar una frase de una maestra que yo aprecio mucho porque esta maestra nos decía que lamentablemente hoy en día la psicología está muy prostituida. ¿Y esto a qué se debe? Cuando una persona no está preparada, por ejemplo, los coach, que hoy en día existen muchos, tienen estudios en algo, pero al final del día, la mayoría no tienen estudios en psicología. Entonces, no tengo nada en contra de los coach de vida, pero siento que a veces en lugar de ayudar, perjudican. Va a haber algunos casos en los que a lo mejor sí les va a brindar ayuda a las personas y esto también va a depender de la persona, porque va a haber personas que van a preferir ir al psicólogo
y van a haber otras personas que en lugar de preferir ir al psicólogo van a preferir ir con un coach de vida, ¿no? Esto también depende de gustos y de ideas y pensamientos, muchas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona a lo mejor va a terapia y la persona que lo atiende, en este caso el psicólogo, no está preparado? En lugar de ayudarlo, lo va a perjudicar. Ahora, tenemos que tener claro que, que debemos de buscar un psicólogo adecuado para la situación que nosotros tengamos, ¿no? Porque, como lo decía yo hace rato, pues los psicólogos no somos superhéroes, tampoco sabemos todo. Entonces va a haber psicólogos que se van a especializar en la ansiedad, en la depresión, en la dependencia, etcétera. Y va a haber otros que a lo mejor no se van a especializar en eso y no te van a poder tratar. Y es cuando aquí viene la ética profesional de decir, bueno, yo atiendo a lo mejor depresión y ansiedad. Y llega una persona que quiere trabajar un proceso de duelo. Entra mi ética profesional porque yo sé que yo no puedo trabajar con esa persona porque yo no estoy preparada para darle este apoyo, para darle este seguimiento, para trabajar con ella lo que ella quiere trabajar. Es aquí cuando entra tu ética profesional y entonces lo que procede es canalizarlo. Por eso es que es muy importante, yo considero hoy en día, las redes de apoyo, ¿no? En este caso, a lo mejor si yo no trabajo con procesos de duelo, pero tú sí, yo desde un principio soy sincera con mi consultante en decirle, yo no puedo trabajar contigo, pero te puedo canalizar con mi colega que sí puede trabajar contigo. Ahora, todas las personas que quieran iniciar un proceso de psicología, lo primero en lo que se deben de fijar es que su psicólogo cuente con cédula profesional, ¿no? Para estar seguros de que este psicólogo sí cuenta con los conocimientos suficientes y tienen todos los créditos para poder formar y dar esta consulta, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque creo que desde ahí empieza un poco la diferencia, ¿no? E incluso también un poco como las palabras que de pronto utilizan, ¿no? Los psicólogos, que tienen que hacer como mucho clip al final con la parte del paciente y que realmente funcione, ¿no? Lo que está diciendo. A veces, tú lo sabes, ¿no? A veces sobre todo los psicólogos clínicos, preparamos como de pronto intervenciones súper, muy preparadas y cuidadas y demás, y que a veces no hacen sentido a la persona, ¿no? Y a veces como cualquier palabra que dijiste, quizá eso pueda ser lo que genere el cambio, ¿no? Yo creo que también por eso es muy importante. Hay una premisa que me gusta mucho y es que el psicólogo debe de prestar atención a lo que presta atención, ¿no? Entonces, no solo basta con que preste atención, sino además hay que prestar atención a lo que prestas atención, porque entonces con un detalle que se te vaya, pues se te fue todo, ¿no? Por eso de pronto es como molesto en las clases, sobre todo cuando entramos a cámara de GESEL, ¿no? Y que los alumnos están en el celular o dibujando o coloreando, porque entonces en realidad pierden como este entrenamiento, ¿no? Que deberían de tener para estar al 100% con las personas. Ahorita me acabo de acordar también, por ejemplo, ahorita que hablábamos como un poco de estos psicólogos que de pronto, lejos de ayudar, más bien entorpecen un poco al paciente. Creo que alguna vez te lo conté, de una señora que fue a consulta y entonces había ido porque había fallecido sus papás por COVID, ¿no? Y había fallecido también el esposo. Entonces, pues claro, esto es algo como muy fuerte para cualquier persona, ¿no? 3 pérdidas consecutivas, creo que eso es fuerte para quien sea. Entonces, cuando va a terapia, justo la terapeuta le dice, entiendo. Y entonces esto sacude al paciente, ¿no? Y le dice, ¿entiendes? Y entonces la paciente o la consultante le dice, ¿a ti se te ha muerto tu esposo? ¿A ti se te ha muerto tu mamá? ¿A ti se te ha muerto tu papá? No, ¿verdad? Entonces no me entiendes. Y entonces, ¿qué hace la consultante? Claro, sale y se va, ¿no? Porque claro, ahí no hubo realmente una empatía, ¿no? Porque como hemos dicho mucho, empatía no solamente es ponerte los zapatos del otro, ¿no? Sino más bien la empatía va más allá, ¿no? Entender, tratar de comprender el dolor de la otra persona, etcétera. Entonces, creo que también a eso me refiero un poco cuando decimos presta atención a lo que prestas atención, ¿no? Como muchas palabras no apoyan, ¿no? No sirven. Claro. Como estas palabras cliché también de échale ganas. O sea,
échale ganas, te lo dice el señor de la tienda y no te cobra, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que marca una gran diferencia entre el terapeuta con el que estás, ¿no? O aquel que solamente hace una descarga de sus propias emociones sobre el paciente, ¿no? Entonces, claro, también sal corriendo de esos terapeutas, ¿no? Entonces, creo que es precisamente como ir cuidando, ¿no? Claro. La profesión. Y precisamente esto me da pie a preguntarte un poco desde tu experiencia, Ujú. ¿qué debe de tener un psicólogo para realmente ser un verdadero psicólogo clínico? Para realmente dar un buen apoyo a las personas. ¿Qué cualidades crees que debe tener? Bueno, lo que antes de responder a tu pregunta, me gustaría mencionar que yo considero que esto que tú mencionas, que a lo mejor a veces hay personas o en general los psicólogos en ciertas situaciones, pues también nos podemos equivocar, Claro. porque como lo decía al principio, no somos perfectos. Pero yo lo acotaría a que influye también la escuela. No sé cuando, o sea, cuando tú te formaste como psicólogo, no sé cómo haya sido el programa o de qué manera te enseñaron, porque en teoría te enseñan a ser psicólogo, lo cual Ujú. sabemos que eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en la escuela sí te van a enseñar la teoría, vas a tener prácticas, pero tú y yo una vez estábamos platicando o sea, aprendes a ser psicólogo practicando, siendo psicólogo, Ujú. ¿no? Va a ser muy difícil que tú lo aprendas dentro de la escuela. A lo que yo me refería antes de mencionar esto, es que en las escuelas luego nos dicen que debes de mantener como esta distancia con tu consultante, ¿no? Por ética profesional. Lo que mencionabas hace rato sobre la empatía, hay personas o estudiantes a los que sí se les queda muy grabado como este tope, ¿no? De acercamiento con los consultantes. Pero desde mi perspectiva personal, creo que cuando tú te pones, como por ejemplo lo que mencionabas hace un momento, te pones al mismo nivel que tu consultante, puedes generar más confianza, Ujú. ¿no? Y que se genere esta confianza, esta cercanía, no quiere decir que tú dejes de ser ético o profesional. Siento yo que también juega más a tu favor, ¿no? Pero como lo mencionaba a un principio, pues sí o sea, también depende de lo que te enseñen en la escuela, porque es lo que vas a aprender, ¿no? Y también depende de la escuela, porque no en todas las escuelas, aunque haya materias de tronco común, no en todas las escuelas te enseñan lo mismo, ¿no? Y no son los mismos maestros. Entonces va a depender, yo siento que sí depende mucho de esto. Ok. ¿Y cuáles serían las cualidades que debería tener un psicólogo? La primera sería, obviamente, que haya cursado su licenciatura. Ahora, después que se haya especializado para que pueda dar terapia, porque sabemos que debe de tener alguna especialidad para que pueda dar terapia, que tenga un enfoque, porque hay muchos psicólogos que no cuentan con un enfoque. Entonces, también volvemos a regresar a este problema en el que no van a poder ayudar al consultante. Si tú como psicólogo no cuentas con un enfoque, es decir, como tú dices, yo soy psicólogo, soy sistémico. Ujú. Tú trabajas desde esa corriente. Claro. Entonces, yo te puedo decir un ejemplo. Yo, Alondra, soy psicóloga, soy humanista. Ujú. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero nada más es un ejemplo. Entonces, las formas de trabajar también son diferentes. Y creo que aquí también depende del tipo de problema. No todas las corrientes van a poder manejar todo, Ujú. ¿no? O todos los problemas. Entonces, lo primero sería que haya cursado una licenciatura, que cuente con su título y su cédula profesional, que cuente con una corriente, porque desde esa corriente va a basar su consulta, Ok. y pues que seamos más humanos, lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Tener más empatía. Va a haber ocasiones, como lo mencionaba, que nosotros también nos vamos a equivocar porque no somos perfectos y no somos todólogos.
pero el tener empatía, el ser un poco más cercano al paciente sin sobrepasar los límites, creo que esto también ayuda. Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y esto que tú decías, o sea, un poco lo que de las universidades y demás, claro, con esto no queremos decir que en las universidades no haya una buena formación, ¿no? Es decir, la hay No, totalmente, ¿no? claro. Pero sí estoy de acuerdo contigo un poco en que lo que hace a un psicólogo son dos cosas, ¿no? Un poco la parte de La la, teórica. claro, la parte de la teoría, que es la que obtienes en la escuela, en los Ujú. libros y de tus profes, ¿no? Y la siguiente, claro, la práctica, ¿no? O sea, la práctica es muy importante, ¿no? Siempre decimos que la única forma de aprender psicología clínica es haciendo psicología clínica, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica te va perfeccionando, ¿no? Más la experiencia de vida de la misma persona. Por esto no quiero decir que las personas tengamos que pasar por todo para que entonces podamos ser unos buenos psicólogos, ¿no? Porque más bien ahí entraría la empatía, ¿no? Si bien Así es. tampoco tenemos que conocer de todo, pero bueno, pues de acuerdo al consultante que llega, pues sí tenemos que prepararnos, ¿no? Y esta parte también es muy importante ahorita que dijimos la palabra prepararnos, o sea, estamos hablando específicamente hoy del psicólogo clínico y creo que es muy importante también la preparación de las consultas, ¿no? Es decir, no puedes Claro. llegar nada más así, como si nada Sí, con sin tu preparar nada. consultante, sin preparar nada, ¿no? Siempre digo, si no preparas una sesión terapéutica, ni te presentes, compadre, ¿no? Porque entonces no estás haciendo realmente un muy buen trabajo, ¿no? Y entonces, y desde la primera sesión, o sea, desde que claro, tenemos nuestro expediente clínico y luego vamos viendo cuál es la meta terapéutica que vamos a trabajar con el paciente y de acuerdo a la teoría, si generas hipótesis, si no generas hipótesis, tu objetivo general, las intervenciones que crees que vas a utilizar, las tareas, el seguimiento y demás, ¿no? Si bien es cierto que de pronto tú puedes tener como una estrategia específica para la siguiente sesión y que el paciente puede llegar con una historia que te va a cambiar absolutamente todo, Ujú. pero eso ya es otra historia, ¿no? Eso no significa que entonces no llegues, ¿no? O que ni siquiera recuerdes el nombre del paciente, ¿no? Y creo que alrededor de todo esto hay como muchos mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí dicen: "Es que pagas para que te escuchen", ¿no? O sea, el psicólogo es un chismoso, cobra por escuchar chismes, cuando la realidad no es así. O sea, por cada paciente se tiene que preparar, como tú bien lo mencionas, su consulta, ¿no? Porque hay que llevar un seguimiento, hay que ver cómo de qué manera vamos a ir trabajando con este paciente. Y no con todos los pacientes se trabaja lo mismo, porque no todos llegan al consultorio con la misma situación. Y aunque así fuera. Exactamente, porque, como lo decía yo al principio, el famoso contexto. Ujú. Aunque fueran 2 pacientes que llegan por motivo de ansiedad, cada persona, cada individuo lo vive de manera diferente. Y a lo mejor lo que me funciona con este paciente no me va a funcionar con el otro. Sí, 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 ¿no? Jai Haley lo dice, o sea, lo que haría con un consultante, difícilmente lo repetiría con el otro. Que eso también es muy importante. Entonces, como que de pronto, porque la misma experiencia te va diciendo por dónde y a lo mejor puedes Ujú. caer justo en el papel de viciarte, ¿no? Pero al final se trata de luchar contra eso. Y claro, o sea, si tenga 10 pacientes, que los 10 pacientes, como tú lo dijiste, por ejemplo, vienen por ansiedad, no puedo tratar a los 10 iguales, ¿no? Porque a lo Claro. mejor la ansiedad está originada desde una diferente situación, ¿no? O no necesariamente es el motivo verdadero, puede ser de pronto solamente cualquier secundario, terciario, ¿no? Lo que sea. Y entonces eso hace que realmente el enfoque que se le va a dar, pues no sea exactamente el mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo verdaderamente importante. Y además acabas de decir algo que vale oro. O sea, los psicólogos no ganan o no cobran Por solo por escuchar escuchar, chismes. ¿no? Claro, y menos chismes, ¿no? Entonces, va más allá. ¿No? Va más allá de todo Ujú. el proceso que se hace, va más allá del acompañamiento, ¿no? Del mismo valor que se da al terapeuta. Y bueno, pues también obviamente esto que tú decías, o sea, desde generar una alianza terapéutica, ¿no? Desde generar este lazo que realmente debe de ser muy fuerte con el paciente para que entonces logres que el paciente te cuente aquello que no le ha contado A nadie. absolutamente a nadie, ¿no? Y que creo que eso solamente lo puede hacer un buen rapport, una constancia en las sesiones, ¿no? Y en donde realmente te encuentras con el consultante en un nivel casi de iguales, ¿no? Y que eso entonces es lo que va a permitir que poco a poco el paciente pues se Se pueda vaya ir abriendo. abriendo, ¿no? Con el terapeuta para que entonces pueda dar material para que se pueda verdaderamente trabajar y hacer los cambios, ¿no? Que no sé si sí o no son esperados por el paciente, pero sí creo que son los cambios que el paciente ha decidido hacer en su propia vida, ¿no? Porque el psicólogo, por supuesto que no forzamos, ¿no? Todo va desde que el paciente quiera, ¿no? Es más, desde que habla,
desde lo que quiere hacer, desde lo que quiere lograr, ¿no? Desde este futuro deseado que hablamos desde esta parte, ¿no? Realmente cómo es este futuro que anhelas y entonces cómo es que podemos hacer precisamente para irlo construyendo. Ahora, hasta aquí hemos hablado solamente del psicólogo clínico, ¿no? Pero sabemos que la clínica pues no es el único campo de trabajo del psicólogo, tiene N cantidad, ¿no? Hace poquito leía que el psicólogo, bueno, la La psicología más bien, profesión. la psicología es la carrera que mayor influencia tiene sobre las demás carreras, ¿no? En el mundo. Incluso, por ejemplo, creo que es algo que también siempre menciono, o sea, psicología en la carrera que me digas, seguramente vas a ver por lo menos un semestre, ¿no? O en preparatoria por lo menos llevaste un semestre, ¿no? No así de cualquier otra, ¿no? Entonces creo que psicología siempre está presente y creo que a eso se refiere este artículo, ¿no? Cómo es que la psicología se convierte en algo muy influyente a lo largo de todas las carreras, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, lo mismo psicología del deporte, pero tanatología, ¿no? Pero también la parte de psicología educativa, ¿no? La sexología, La psicología etcétera. La psicología organizacional, organizacional, ¿no? Que también es muy importante, pero que en cualquiera de todos creo que al final necesita, pues precisamente esta preparación, persona preparada, ¿no? claro. Sí, creo que cuando hablamos de psicólogos, todos se imaginan a un psicólogo clínico Totalmente. y la realidad es que no. Yo hace poco escuchaba que la profesión de psicología es la única profesión en donde te van a poder llamar doctora, maestra, psicóloga, licenciada, Ujú. porque como, bueno, va a sonar muy Sí, totalmente. chistoso, pero como dice el comercial de Barbie, que no nos paga, tú puedes ser lo que quieras ser. Y Claro, esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando tú entras, tú estudias en general psicología, pero tienes un campo muy amplio para decidir a qué rumbo te quieres dirigir, ya sea psicología organizacional, psicología educativa, psicología del deporte, como tú lo mencionabas, o sea, son la psicología forense. Son muchas áreas a las que tú te puedes dirigir, pero eso también va a depender de lo que tú quieras. O sea, no nada más se acota a lo clínico, claro. ¿Y tú hacia dónde estás más enfocada? hacia lo organizacional. Hacia lo organizacional. Ok, Ujú. perfecto. Platícanos, ¿qué hace un psicólogo organizacional? Bueno, en ejemplos claros, pues un psicólogo organizacional es aquel que va a estar dentro de una organización, puede checar proyectos, lo conocen más comúnmente y los van a encontrar más en recursos humanos, Ujú. ¿no? Que expide los papeles, pero también se encarga de que haya un buen ambiente laboral dentro de la organización y hace muchas cosas en pro de la organización, ¿no? Para que la organización funcione de manera adecuada y para que los empleados puedan estar bien, porque si un empleado está bien, entonces eso va a ser beneficioso para la organización o la empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sabemos, independientemente de la psicología organizacional o de la psicología clínica o de cualquier psicología, yo siempre he pensado que algo fundamental en el ser humano es que esté bien mentalmente, porque si tú estás bien mentalmente, vas a estar bien de todo lo demás. La salud física también es muy importante, pero creo que es más importante la salud mental porque de ahí viene todo. Ok, sí, sí, sí. Y al final, digo, la parte de la psicología organizacional que tú bien comentaste, digo, pues al final sigue pues llevando el mismo principio, ¿no? Es decir, seguimos viendo el comportamiento del De ser las humano, ¿no? personas, La única sus diferencia es que ahora es en emociones. masa, ¿no? Entonces, no tanto de manera individual como lo hacemos en la parte clínica Ujú. o de pareja o de familia, ¿no? Sino más bien aquí es el comportamiento, pues digamos, En en grupos. grupos, ¿no? Porque al final forman parte de, pues precisamente de esto, ¿no? Entonces, o de estos equipos, ¿no? Que al final es lo que se busca en la psicología organizacional. Ahora, esto que tú comentabas, que claro que es como bastante importante, tener un enfoque, ¿no? Y creo que desde ahí hablamos precisamente de este enfoque, no necesariamente si es humanista, si es cognitivo, etcétera, ¿no? Sino es decir, desde Sistémico. dónde, claro, quiere estar, ¿no? Independientemente, pues de esto, un poco lo que decías, la sexología, la psicología clínica, la psicología educativa, etcétera, psicología de niños, ¿no? La psicología del juego, etcétera. Entonces, pero el punto es que sí haya como toda una preparación, ¿no? Que no basta solo con una licenciatura, sino que además, como lo dijiste, si bien ya no hay una maestría, pero por lo menos especializarte, ¿no? Especializarte en algo y bueno, pues realmente daré la continuidad que tú
buscas o que tú necesitas. Sí. Ahorita me quedaba pensando, ¿un psicólogo necesita ir al psicólogo? Claro, ¿Por? es fundamental. Y eso todos los psicólogos lo sabemos, o sea, nosotros como psicólogos también tenemos a nuestro psicólogo. Ujú. Porque es importante trabajar en ti. Obviamente, y eso es desde un principio, este, tú no puedes cuando yo estaba en la escuela, los maestros siempre hacen mucho esta pregunta: "¿Por qué decidiste estudiar psicología?". Y entonces yo tenía compañeros que decían: "Yo decidí estudiar psicología porque quiero ayudar a las personas". A otros compañeros decían: es que me interesa las emociones". Ujú. Había otros que decían: "Yo decidí estudiar psicología porque no hay matemáticas". Ajá, Real, sí, sí, sí. o sea, real, eso Ajá. dicen. Cuando la realidad es que eso es totalmente falso, porque si ustedes creen que estudiando psicología se van a librar de las matemáticas, pues lamento decirles, chavos, que eso no es cierto, Ujú. ¿no? Porque en algún momento de la carrera tienen que ver matemáticas, tienen que ver estadística. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque si tú, por ejemplo, en la psicología organizacional, dependiendo de la organización, pero se aplican las pruebas psicométricas para evaluar a la persona que va a ingresar a la empresa, Ujú, ujú. ¿no? Cuando hacemos Sí, contrataciones. claro. Tienes que saber, hoy en día, afortunadamente y desafortunadamente, porque no todas las empresas cuentan con el material adecuado para poder aplicarlas, pero va a haber empresas que sí ya cuenten con la tecnología y tú no te vas a esforzar tanto porque ya ese trabajo lo va a hacer una máquina, Ujú, una ujú. computadora. Que tú tienes que estar ahí, sí, y también vas a tener que saber cómo manejarlo. Claro, sí. Pero si no existe este material, tú como psicólogo lo tienes que hacer de manera manual. Y entonces, ¿por qué te enseñan estadística? ¿Por qué te enseñan matemáticas? Porque si son pruebas psicométricas, entonces debe de haber números, porque calificas, porque sacas porcentaje. Ujú. Si tú no sabes calificar, si tú no sabes sacar porcentajes, ¿qué resultados vas a entregar? ¿Cómo vas a decir este candidato si es apto para este puesto o no? Entonces, regresando a la pregunta original que era ¿por qué el psicólogo tiene que ir al psicólogo? Pues es precisamente por esto, porque si tú quieres estudiar psicología porque quieres ayudar a alguien más, primero tienes que estar bien tú para poder ayudar a otra persona. Ahora, cuando tú eres psicólogo clínico, Ujú. estando dentro de la consulta, supongamos que ves a 3 pacientes al día y uno va por ansiedad, otro va por depresión, otro va por duelo, un ejemplo, y entonces con cada uno trabajas cosas diferentes. Absorbes, de alguna manera, absorbes todo este sentir del paciente. Entonces, es por eso que tú como psicólogo también tienes que tener a tu psicólogo, porque tienes que trabajar también tú estos procesos que vives con tus pacientes. Sí. Obviamente, al ser profesional, no vas a ser el problema del paciente tuyo, porque si eso sucede, entonces aguas, porque ahí tienes que canalizar, porque a lo mejor ya lo estás asociando con algo de tu vida personal. Y ahí tu trabajo ya no es 100% confiable, ¿no? Ujú. Porque ya empiezas a involucrar cosas personales. Aquí también existe la canalización, el decir, me estoy identificando con este problema del paciente y ya no lo puedo seguir atendiendo porque estoy involucrando a lo mejor mi problema personal porque se parece al del paciente. Ujú. Pero básicamente por eso es importante que un psicólogo deba de ir al psicólogo también. Y ese psicólogo también va a tener su psicólogo. Es como una cadenita. Sí, claro. Y tenemos que estar en constante evaluación, tenemos que ir a terapia, seas o no seas psicólogo clínico. Incluso si no eres psicólogo, yo siempre he pensado
que si en este mundo todos fuéramos a terapia, este mundo sería mejor. Sí, o diferente por lo menos, O ¿no? diferente. Claro, sí, y claro, por supuesto, o sea, es muy importante incluso desde que estás en formación y la terapia, ¿no? Hay universidades que creo que son muy buenas, que precisamente te exigen, Las piden de sí, te tajo. exigen cierto número de horas, ¿no? De sesión, y creo que eso es muy importante. Y que compruebes que realmente como alumno estás asistiendo Claro, a estas sí, consultas. por supuesto, ¿no? Que lamentablemente no es la mayoría. Yo, como sabes, muchas veces les digo a los alumnos, aunque sea por curiosidad, ve, ¿no? Pero toma terapia, porque es muy importante que todos estemos en esta revisión, ¿no? Y algo que tú acabas de decir que es muy importante es que cuando como que notas que algo raro está pasando ahí con los consultantes, claro, es muy importante que tú también hagas un análisis, una reflexión, ¿no? O que revises qué está pasando con tu vida misma, ¿no? Yo siempre digo, cuando un paciente te da sueño, aguas, ¿no? Cuando te enoja que un paciente va a llegar, aguas. Cuando estás esperando ansiosamente a un paciente, cuidado, ¿no? Entonces, son como que las pequeñas banderitas rojas que se están presentando y que, bueno, tienes que estar muy alerta, ¿no? Porque ¿por qué te emociona que venga este paciente? ¿O por qué te enoja que venga este paciente? ¿No? Entonces, ahí es de tener muchísimo, pero muchísimo, pues cuidado, al menos tú como psicólogo, y creo que esas son precisamente lo que lleva a que estemos pues también en procesos terapéuticos, ¿no? Y que al final pues tenemos que ser, claro, alguien que también predique con el ejemplo, ¿no? Entonces, si le sugerimos a las personas que están a terapia, claro, los primeros en tomar terapia tendríamos que ser pues precisamente nosotros, ¿no? Ahora también creo yo que es muy importante que la tomes porque también te ayuda mucho. O sea, hablando desde la psicología, por ejemplo, cuando vas a escoger qué carrera, la orientación vocacional, ¿no? Porque también, regresando al ejemplo que ponía anteriormente, había compañeros que decían: "Yo quiero estudiar psicología porque yo quiero solucionar los problemas de mi vida o los problemas que hay en mi casa". Esa definitivamente no es la solución, ¿no? El que tú estudies psicología no garantiza que tú vas a poder solucionar tu vida personal o que vas a arreglar los problemas que hay en tu casa. Más bien, yo creo que ahí tendrías que hacer una introspección de decir: "Pues, quiero estudiar psicología porque realmente me gusta, me interesa, o digo que quiero estudiar psicología por otros motivos". Y cuando son por otros motivos, analizar estos motivos. Por eso creo que también es importante que cuando no estás 100% seguro de qué estudiar, pues desde la psicología puedes ir a esta área que precisamente se llama orientación vocacional, para que estés seguro de lo que vas a estudiar, ¿no? Y puedas dar el 100, independientemente de si sea psicología o no. Sí, totalmente, ¿no? Creo que eso es lo que hace, pues precisamente dignificar el papel del psicólogo y que creo que es sobre lo que hoy, pues hemos trabajado mucho, ¿no? Es decir, que todo el tiempo realmente haya una formación sólida, que realmente haya una formación verídica, que realmente haya un proceso de investigación detrás de todo lo que estamos haciendo para, pues precisamente seguir abriendo espacios, ¿no? Que otras personas ya llegaron a abrir, ¿no? Entonces nosotros lo que sigue es seguir construyendo más todavía sobre la misma salud mental, ¿no? Y la misma ONU lo dice, o sea, para que alguien diga que goza de salud, bueno, pues entonces la salud es el estado de completo bienestar, no solo físico, ¿no? No solamente emocional, sino por supuesto también mental. Y entonces ahí es donde nosotros entramos. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Seguirle dando como, pues, esos espacios, seguirnos preparando, seguirnos dando lo mejor para nuestros consultantes, prepararnos todos los días, porque si bien la psicología es una profesión muy solitaria, entonces creo que necesitamos seguirnos, pero formando, asistiendo a diplomados, asistiendo a talleres, asistiendo también a la misma consulta terapéutica, ¿no? Que creo que es como muy importante para seguir generando lazos, ¿no? Ya como para ir cerrando, Aló, ¿tú qué le dirías a alguien que está interesado en estudiar psicología? ¿Cuál sería este consejo que desde tu expertise podrías darle? Yo les aconsejaría que primero hagan una introspección con ellos mismos y se pregunten el por qué quieren estudiar. O sea, quiero estudiar porque me gusta, quiero estudiar porque quiero saber sobre las emociones, porque quiero saber sobre las conductas, los comportamientos. Y cuando ya hayas hecho esta introspección y sepas el por qué,
que busques la mejor escuela que se adapte a tus necesidades, ¿no? Y a lo que esperas, porque como yo lo mencionaba en un principio, pues tenemos materias de tronco común que se ven en todas las universidades, pero cada universidad se maneja de manera diferente. Si al final decides sí estudiar psicología, pues lo que acabamos de mencionar, que empieces un proceso terapéutico, ¿no? Para estar bien. Claro. Y ese sería mi consejo. Ya estando dentro de la licenciatura, pues va a sonar muy choteado, pero que sí le echen ganas, Ok, ¿no? disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo y aprender, porque es una profesión muy bonita. Pero, o sea, también, como tú lo mencionabas hace un rato, pues sí es una profesión solitaria, que cuando existen estas alianzas, a lo mejor ya no se vive tan solitario. Ujú. Sí, claro, yo también siempre les digo como que exploten a sus maestros, ¿no? Es decir, mientras están en formación, Eso también que creo que es es muy muy importante. importante. Exacto. Si no entendiste algo, pregunta y Ujú. pregunta y pregunta hasta que entiendas. Si a lo mejor no le entiendes al maestro, acércate a un compañero. Siempre va a haber un compañero que va a estar dispuesto a ayudarte y que a lo mejor en algunas situaciones, si tú no entendiste, a lo mejor este compañero sí entendió y te puede explicar, pero tú busca la manera. Ahora también yo los invito a que se conviertan en alumnos autodidactas. O sea, no se queden solamente con lo que te están enseñando en la escuela. Yo, por ejemplo, algo que hacía mucho era cuando yo no le entendía a un maestro, aunque explicara una, 2, a lo mejor 3 veces, si yo no le entendía, yo me acercaba a un compañero, pero si tampoco le entendía a este compañero, entonces ya venía mi trabajo como alumna, el investigarlo por fuera. Eso también lo pueden hacer. O sea, ustedes también investiguen, lean mucho, acérquense a lo mejor a si tienen la oportunidad que conozcan a alguien que ya es psicólogo, acérquense a esa persona para asesorarse. O sea, no se queden nada más con lo que les enseñan en la escuela, ¿no? Y investiguen. Sí, claro, muy bien. Pues qué gusto tenerte. De verdad es que siempre platicar o conversar sobre este tema es pues muy importante y creo que todavía hay muchísimo más de qué hablar, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que en lo que estamos totalmente de acuerdo es que lo que buscamos es dignificar la profesión, ¿no? Así Del es. psicólogo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Pues a mí me pueden encontrar siempre, ¿verdad? En Psicólogos Mexicanos. Ahorita me gustaría hacerles una invitación, ¿no? Ya que va a ser nuestro próximo congreso en Cancún. Entonces, para todos los que quieran seguir aprendiendo y seguir formándose, porque lo mencionábamos a un principio, pues esta actualización para nosotros como psicólogos también es muy importante, ¿no? Entonces, me pueden encontrar, las redes son Psicólogos Mexicanos, tanto en Facebook como en Instagram, y están cordialmente invitados a este congreso que se va a llevar este año en Cancún, llamado Cuatro Paradigmas, un congreso, Muy bien, y que tú estarás a cargo precisamente del taller. del taller a la orilla del mar, ¿no? Así es. Muy bien. Alondra, pues muchas gracias por haber venido a Psicología sin Bata. De verdad esperemos que esto que nos acabas de contar resuene, ¿no? En muchas personas que están buscando un terapeuta o que están estudiando precisamente la carrera. Te agradezco mucho y nos vemos en la siguiente.